Buenas tardes para todos aquellos que me están viendo. Les doy la bienvenida. Nuevamente con ustedes, su pastor y amigo Guido Peña. Y como siempre, hoy traigo un mensaje de Dios. Quiero bendecirlos, quiero darle gracias a Dios por sus vidas. Y también le pido al Señor que este mensaje sea de mucha revelación, que traiga mucho entendimiento de secretos que solamente están en la grandeza de Dios, pero que por su misericordia nos lo ha revelado. Señor, yo te pido que abras oídos espirituales, Señor, y que esta palabra, oh Dios, traiga revelación a los corazones y traiga cambios, Señor, y destruya paradigmas, Señor, en el nombre de Jesucristo. Gracias. Bueno, hoy les traigo un mensaje que lo he titulado ¿Quién eres? ¿Creación de Dios o un hijo de Dios? Y este mensaje lo he basado con título inicial, con palabra de Dios inicial, en el libro de Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27. Allí dice la escritura lo siguiente: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Mire, el versículo 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Hasta aquí lo que podemos ver es que el hombre fue creado por Dios. Pero fue creado con unos atributos. Dice que fue creado a la imagen de Dios, a la semejanza de Dios. ¿Y eso qué significa? Que Dios lo creó con libertad, lo creó con salud, lo creó con paz, lo creó con gozo, con alegría, lo creó con santidad. Esa fue la creación que Dios le hizo al hombre. Y también le dijo, y le dio poder, porque le dio señorío, para que dominara los peces del mar, las aves, los animales. Y déjame decirte que lo creó con dominio, ese señorío, ese poder y esa autoridad. Tenía tanto conocimiento el hombre que en el libro de Génesis capítulo 2 versículo 20 dice que Adán le colocó nombre a todas las bestias, al ganado, a las aves. Y esos nombres que tienen los animales hoy en día es porque Adán se los colocó. Pero también dice la Biblia de que Dios al hombre, en esa condición que lo creó como un superhombre, le creó reglas. Y la regla es que Dios lo colocó en un lugar perfecto, un lugar bonito, un lugar donde no pasaba ninguna necesidad, sino que todo lo tenía, y ese lugar Dios lo llamó Edén. Allí lo colocó en el Edén. Pero Dios, al darle esa responsabilidad tan grande, también le colocó advertencias para que nunca fuera a ser igual a él. ¿Y cuál es la advertencia que le colocó? Pues nosotros sabemos lo que dice la Biblia, de que ellos comieron del fruto del árbol del bien y del mal. Entonces el hombre desobedeció a Dios y perdió la comunión con Dios y fue echado de su presencia. Hasta allí la creación hermosa que Dios hizo en el hombre, hasta allí se desbarató. El plan de Dios se desbarató. Pero Dios, por su misericordia, dice la Biblia, en el libro de Génesis capítulo 12, por su misericordia, por conservar lo que él había creado, dice que llamó a un hombre que se llamó Abraham y le dio promesa a Abraham. ¿Y qué le dijo Dios a Abraham? ¿Sí? Le dijo que iba a ser de él una nación grande y de gran bendición. Y esa misma palabra, esa misma promesa se le dio a Isaac y se le dio a Jacob, y Dios estableció allí el pueblo de Israel. Nótese algo, ¿no? Hasta allí hemos hablado de que el hombre fue creado, pero Dios escogió un pueblo para sí, una descendencia para sí, que fue la descendencia de Israel. Ese era un pueblo. Y dice la Biblia aquí que cuando ese pueblo estaba en esclavitud, porque ya Dios les había dicho a Abraham, a Isaac y a Jacob, de que el pueblo de ellos iba a estar en esclavitud.
Pero cuando se cumplió el tiempo de la esclavitud, este pueblo clamó a Dios y Dios se acordó de ellos, de la promesa que le había hecho a Abraham, a Isaías y a Jacob. Entonces, cuando Dios se le presentó a Moisés, Dios le dijo: mira, Moisés, yo te he escogido para que vayas y saques a mi pueblo de la mano de los egipcios, porque ellos están en grande tribulación, en angustia, ellos son esclavos. Y entonces, cuando Moisés se presentó delante de Faraón, Moisés le dijo que el Señor dijo: deja ir a mi pueblo para celebrarme fiesta. Mira, deja ir a mi pueblo. En todo tiempo, cuando Dios se refiere al pueblo de Israel, dice mi pueblo. En Éxodo 32:9 dice que Dios le dijo a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura servicio. Allí en ningún momento Dios ha hablado de hijos, sino pueblo, y que era un pueblo que le simpatizaba, un pueblo que Dios le escogió, que quiso escogerlo, un pueblo al cual le dio normas, leyes, decretos, estatutos. Y también les dijo allí, sí, dijo: y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. Y yo andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Mire, uno cree, ¿sí?, que el pueblo de Israel eran hijos de Dios, y no eran hijos de Dios, era un pueblo que Dios escogió para sí, porque hasta allí no se ha hablado en ningún momento de hijos. Y siempre que se refería al pueblo de Israel cuando le daba promesas, ¿sí?, toda esa cantidad de promesas que le dio el pueblo de Israel y de las cuales nosotros conocemos y las reclamamos, siempre se refería a su pueblo. ¿En qué momento el hombre pasó de ser pueblo a ser hijo de Dios? Tiene que haber una transición y tenemos que entender en qué momento sucedió eso. En el libro de Juan capítulo 1 versículo 12, ya Jesús ya estaba aquí en la tierra. Y ya Juan escribió esta palabra, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso dice la Reina Valera, ¿no?, la versión Reina Valera. Hay otra versión que es la Biblia de Estudio que dice: pero a quienes lo recibieron y creyeron en él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. O sea, hay una condición para que el hombre sea hijo de Dios: es que tiene que creer y tiene que recibir a Jesucristo. Pero hablemos un poquitico de Jesús, porque si nosotros hablamos en principio, todo lo que es la Biblia, en ningún momento se menciona al Hijo. En ningún momento. Cuando Jesús viene aquí a la tierra, ¿sí?, Jesús dice, Él se manifiesta como el Hijo del Hombre. Y cuando Lucas dice de que el Verbo habitó entre nosotros y el Verbo fue hecho carne, en el momento en que el Verbo fue hecho carne, a partir de ese momento Jesucristo pasó a ser Hijo. Hijo, pero Hijo con H grande. El Hijo, ¿por qué? Porque venía de Dios. Venía de Dios directamente. No venía del hombre, venía de Dios. Entonces, nosotros, ¿sí?, nosotros los que creemos, ¿sí?, en su palabra, ¿sí?, dice de que en el momento en que nosotros recibimos a Jesucristo como Señor y como Salvador, pasamos a ser hijos. Pero ¿qué vino a hacer Jesús a esta tierra? ¿Sí? Dice que Jesús vino a redimir lo que se había perdido, ¿sí?, a los que estábamos bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Mire, Gálatas 4:5 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, o sea, el cumplimiento de la promesa, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer bajo la ley. O sea, el Verbo se hizo carne a partir del momento que nació de María. Y ya no dejó de ser Verbo, ya pasó a ser Hijo, el Hijo de Dios, el primogénito de Dios. Y dice la Biblia en Gálatas 3:26: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Jesucristo. ¿Sí nota la diferencia? Antes de que Jesús viniera, todos eran pueblo, eran simpatizantes. Si guardaban la ley, amén. Si esperaban un creador, amén. Yo no estoy diciendo que se perdieron, no. Pero la adopción de hijos únicamente se adquirió por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Miren lo que dice aquí Efesios 1 del 4 al 5. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. O sea, nosotros somos hijos de Dios porque a Dios le plació que fuéramos sus hijos. Y aquí en Romanos 9:8 dice, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios. Mire, nosotros decimos que el pueblo de Israel son los hijos de Dios, pero bueno, hijo de Dios es aquel que ha recibido a Jesucristo. El resto es pueblo de Dios, porque Dios los escogió, porque tuvo misericordia con ellos, porque son herencia de Abraham, de Isaac, de Jacob. Pero el Hijo realmente es el que recibe a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Por eso dice la Biblia aquí, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios. ¿A quién se refiere? Al pueblo de Israel. Ellos podrán decir, es que nosotros somos descendientes directos de Abraham, y tienen toda la razón, pero hay que entender también es que Dios a Abraham le prometió un pueblo, una herencia grande. En ningún momento le dijo hijos. Realmente el hombre viene a ser hijo de Dios cuando recibe a Jesucristo como su Señor y su Salvador, cuando lo cree, cuando lo declara, cuando le obedece, cuando lo busca. Entonces, según las Escrituras, allí hay algo, ¿sí? Usted puede identificar cuál es su condición. ¿Usted es una creación de Dios en esta tierra? ¿O usted es un hijo de Dios? Pues déjeme decirle, usted puede considerarse como una creación de Dios si usted camina tranquilamente, hace lo que usted quiere, pero usted no ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Usted puede decir que es creación de Dios, de acuerdo a lo que hemos visto. Pero usted es hijo de Dios cuando usted ha recibido a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Así dice la Biblia. O sea, si tú eres creación de Dios, está en ti tomar la decisión si quieres ser hijo. Tiene que haber una transición grande, y esa transición se hace por medio de la fe. Mire, nosotros, los creyentes, los cristianos, los pastores, los evangélicos, llámele como le llame, nosotros tenemos que tener un toque de Dios, una revelación de Dios. Yo no sé si usted la ha tenido, porque en su misericordia Dios responde. He conocido personas que han clamado a Dios por un milagro y lo han recibido. Han clamado a Dios por una sanidad y lo han recibido. Han clamado a Dios por un trabajo y lo han recibido. Pero ¿sabe una cosa? No se acuerdan de Él. No se acuerdan. Se olvidan de Dios. Y cuando Dios está ahí llamando, ¿qué quiere Dios? Hombre, que nosotros todos vayamos a Jesucristo, y que por medio de Jesucristo nosotros recibamos la adopción de hijos. Por medio de Jesucristo. No hay otra forma de ser hijo de Dios. Hay personas, sí, hay personas que practican religiones. Hay personas que adoran a otros dioses. Hay personas que tienen otras creencias. Es muy respetable. Esto es respetable. Pero es que nosotros tenemos aquí la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz, y la palabra es para escudriñarla. En la medida en que nosotros la escudriñamos, nosotros tenemos la revelación de parte de Dios. Hay cosas secretas que el hombre no conoce, pero Jesús dijo a los discípulos, a vosotros os he dado a conocer los secretos de Dios. Y ese es un secreto. Ese es un secreto de que el hombre que no tiene a Jesucristo es una creación de Dios. Pero el hombre que tiene a Jesucristo, que cree en Jesucristo, es hijo de Dios. Yo te animo, a ti que estás viendo este mensaje, te animo para que te acerques a Jesús. Te animo para que escudriñes estas escrituras. Te animo para que vuelvas a ver este mensaje y lee los versículos que hay allí. Porque de seguro pídele al Espíritu Santo que te revele y vas a entender estos misterios tan grandes. Es que es un misterio, hermano. Es un misterio grande. Y te invito a recibir a Jesús. Yo no sé si conoces a Jesucristo. Yo no sé si tu vida es cambiada o no es cambiada. Yo no sé qué dificultades tenga. Pero Dios quiere darte vida y vida en abundancia porque Él es Padre. Dios es Padre y nosotros somos sus hijos. ¿De qué nos preocupamos? Él dice, no se preocupen, no tengan temor. Mire, este es un tiempo difícil.
Este es un tiempo del COVID, ¿sí? La gente está temerosa, anda con sus caretas, anda con toda su protección, pero la gente se infecta. Entonces, ¿cuál es la esperanza del infectado, del enfermo? ¿Cuál es la esperanza del que está sufriendo? ¿Cuál es la esperanza del que tiene hambre, el que no tiene trabajo? ¿Qué le toca hacer? Colocar su mirada hacia el cielo y decirle: Dios, ayúdame. Padre Dios, ayúdame. De seguro, una respuesta viene. Porque Dios tiene sus ojos abiertos y sus oídos están atentos. Mira, yo te invito a recibir a Jesús para que seas hijo de Dios. Simplemente haz conmigo una oración. Dispón tu corazón porque Dios está allí donde tú estás. Estás sentado, acomodado, vas en un bus, no sé, estás trabajando, pero Dios está allí porque Él es Dios omnipresente. Y está escuchando también y conoce tu corazón. Abre su corazón a Jesús y dile: Señor Jesucristo, yo reconozco que tú eres el Hijo de Dios. Te doy gracias, Señor Jesús, por el sacrificio de la cruz. Te pido perdón por mis pecados, Señor. Perdóname, límpiame de todo pecado, Señor. Dame parte contigo en tu reino, Señor, en el nombre de Jesucristo. Jesús, yo te recibo y te declaro mi Señor y mi Salvador. Y pido que tu Santo Espíritu, Señor, me guíe para hacer tu voluntad. Señor, te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida, Señor, y dame esa parte contigo, Señor, esa eternidad contigo, Padre. En el nombre de Jesús te lo pido. Gracias, Señor. Hermano, si tú hiciste esta oración, créeme que Dios ha escuchado. Y créeme que la palabra se cumple. Y créeme que Dios está orando. Que Dios te bendiga. Recuerda, ¿qué eres? ¿Una creación de Dios o un hijo de Dios? Hasta la próxima y que Dios te bendiga.